Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al académico, politólogo, editorialista, diplomático, investigador, Carlos Elizondo Mayer Sierra, quien nos presenta su último libro, recién salido del horno y de la editorial Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional. Querido Carlos, bienvenido, un gusto recibirte. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Te agradecemos muchísimo. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bienvenido, Carlos. Qué gusto que estés en este espacio. Víctor, buenas noches. Don Víctor Piz, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Saludos, Enrique. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto. Vaya libro, Carlos. Te agradezco mucho porque hace una revisión y un compendio detallado, sí, de los actos de gobierno, también de la trayectoria, de quién fue, quién ha sido, en quién se ha ido transformando Andrés Manuel López Obrador. Y mi palabra es la ley, perdón, de debate. Su palabra es la ley, Carlos, abrimos con eso. ¿Qué dirías? Pues mira, tristemente sí, por eso escogí ese título. Es decir, el presidente tiene una mayoría muy amplia, le permite legislar sin restricciones y también ha podido cambiar la Constitución innumerables veces. Es decir, tiene todo el poder político para hacer las leyes que a él le parece que son importantes. Pero además hemos visto que es capaz de hacer leyes de dudosa constitucionalidad, pero que a él le parecen importantes. No había sucedido cuando escribí el libro, pero la decisión de hace un mes de incluir un transitorio donde se extiende el mandato del ministro Saldívar por 2 años, junto con la de los consejeros de la Judicatura, cuando la Constitución dice claramente que son 4 años y no hay reelección, y luego el presidente va y le dice que los ministros que voten en contra de la constitucionalidad, que declaren inconstitucional esta ley, serán unos corruptos, nos está resumiendo en una mañanera el título del libro. Él cree que él sabe qué es la Constitución. Y la esencia de un régimen democrático, como todos lo sabemos, es sí, las mayorías tienen todo el derecho a gobernar de acuerdo a las reglas. Tienen todo el derecho a cambiar la ley, pero la ley no puede estar por arriba de la Constitución. Tienen todo el derecho a cambiar la Constitución, en este caso si convencen a la minoría del Senado y no violan en el camino tampoco los derechos fundamentales de los mexicanos. En fin, por eso intitulé así el libro. Hubiera preferido tener que llamarlo de otra forma, pero eso es quizá uno de los rasgos más definitorios del Obrador, Leonardo. Me parece, Carlos, que el libro aporta, sobre todo porque hay que entender en perspectiva histórica al político, sin duda, al líder social, muy carismático en algún sector de la sociedad, y al hoy gobernante, cuya eficiencia y eficacia, me parece, sometes a análisis severo en esta radiografía de la promesa, y cuando haces evaluaciones de la energía, del crecimiento o del decremento económico, etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que estamos a estas alturas, llegando casi a la mitad del sexenio, en unos meses, en plenas elecciones intermedias, estamos con los elementos en la mesa para decir que los primeros 2 años de este gobierno no solamente no han cumplido las promesas, sino han sido ineficaces en términos de crecimiento, de desarrollo, de cerrar la brecha social en México? ¿Qué dirías, Carlos? Pues mira, tristemente rápido te digo que sí. Y a mí lo que, como digo al principio del libro, Leonardo, a mí lo que me causa mucha frustración es el presidente con mayor legitimidad en la historia del país, probablemente. Con mayor poder, también probablemente, ciertamente en los últimos 30, 40 años. O sea, tenía todos los elementos para poder
construir ese país que creciera al 5%, ese país donde la inseguridad fuera menos mala, donde hubiera mayor integración de los grupos sociales más desfavorecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veo con cierto detalle en el capítulo 3, que se llama una radiografía, aún previo a la pandemia, el presidente se había quedado muy lejos de prácticamente todas sus promesas. Incluso este programa que le gusta presumir tanto, Sembrando Vida, los datos de Sembrando Vida es que no han sembrado la vida que nos prometieron que iban a sembrar, más allá de si ese programa sirve para ayudar a que los campesinos mexicanos tengan un mayor bienestar. Eso ni siquiera está evaluado, pero en sus propias cifras prometen que van a sembrar tantos árboles y sirvan una fracción de los que dijeron. ¿Por qué? Porque han hecho las cosas con enorme apresuramiento, porque todo ese poder ha llevado también a poder hacer las cosas sin necesidad de planearlas, sin necesidad de discutirlas, sin necesidad de tener, digamos, los elementos para convencer a otros de que es la mejor programa posible. Y el resultado neto es que prácticamente en todos los ámbitos, desde antes de la pandemia, el presidente se quedó muy por debajo de lo que nos prometió. Si le sumas la pandemia, si le sumas que esta no era una pandemia grave, según él, que no iba a ser el error de ponernos un tapabocas, como se burló, lo había hecho el presidente Calderón en su momento, que ya había domado la pandemia hace un año, etcétera, 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 pues es un presidente que, teniendo todo el poder, no ha sido capaz de alcanzar ni una fracción de lo que nos prometió. ¿Por qué, Carlos? ¿A qué lo adjudicas? Porque lo que dices ahí es, pues tenía la mesa puesta, ¿no? Es decir, tenía todos los elementos a su favor, el viento a su favor, control absoluto en las cámaras, una enorme popularidad y legitimidad que ha venido, me parece, disminuyendo, pero que todavía tiene una buena base de respaldo. Pero dices, por ejemplo, no crisis. No hubo crisis postelectoral o de legitimidad, no hubo conflicto postelectoral, no había crisis económica, hereda finanzas económicas sanas, la hacienda sana, y además un entorno, es decir, no enfrentó una crisis mundial tampoco, y sin embargo no salen las cosas. ¿A qué lo atribuyes? Mira, la paradoja quizás es por el propio poder. Vamos a arrancar con el tema pues, más controversial antes de llegar a la presidencia formalmente el 1 de diciembre, que es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Como lo muestran algunas gráficas del libro, después de la cancelación de Texcoco empieza a caer la inversión privada. Porque los inversionistas se preguntan, si un presidente es capaz de destruir la principal obra de infraestructura del Estado mexicano, no era de un privado, era del Estado mexicano, una obra que llevaba años de planeación, que tenía un avance significativo, que se había hecho con expertos. Si había corrupción, nunca se ha probado que lo hubiera, si había corrupción, pues que metieran a la cárcel a todos los que tuviera que meter a la cárcel, a mí eso no me importa. Si los terrenos de Junta, que no sé cuáles eran, porque el terreno de Texcoco era gigantesco, lo tenían políticos priistas, pues se los quita, a mí no me importa. Es decir, si un presidente puede, en vez de resolver los presuntos problemas del aeropuerto, simplemente cancelarlo, ¿qué me va a pasar a mí como inversionista? Y esto, Leonardo, no lo hubiera hecho si no hubiera tenido todo el poder. De hecho, todos sabemos lo que el secretario de Hacienda entonces pensaba, porque lo escribió Carlos Ursúa, lo que le dijeron el grueso de los funcionarios, no lo hagas, no lo canceles, lo que todos los expertos a sus muy cercanitos amigos le decían. ¿Por qué lo hizo? Pues porque quería mostrar que mandaba y porque sabía que con el control que tenían ambas cámaras no iba a tener consecuencias. Si no hubiera tenido todo ese poder, yo creo que no lo hubiera hecho. Si no hubiera tenido todo ese poder, entonces al no hacerlo, hoy estaría inaugurando un bellísimo aeropuerto en Texcoco en vez de tener la problemática de Santa Lucía y sobre todo no habría mandado esta señal de enorme incertidumbre. Pero también, Leonardo, porque todo ese poder le ha permitido como no ver la realidad. Es decir, un presidente con menos poder que tuviera que decidir qué hacer con la pandemia, con un comité científico de verdad, conformado por los mejores epidemiólogos mexicanos, pues ya tiene una reacción distinta ante la pandemia, porque hubiera escuchado,
este comité hubiera tenido mucha fuerza como para salir al público a decir lo que hay que hacer es esto y no aquello, y el presidente hubiera acabado siguiendo una estrategia pues, menos dañina para la salud de los mexicanos de la que seguimos. Es decir, todo el poder, paradójicamente, te acaba generando una prisión respecto a tus propias, digamos, pasiones, obsesiones, errores de apreciación. Pero segundo, Leonardo, porque tiene mucho poder para destruir, deshacer Texcoco, pero no tiene una administración bien funcionando. Las cosas no se deciden de forma ordenada, no están las gentes adecuadas en los lugares adecuados. El propio estilo de gobierno del presidente te lleva a eso. ¿Quién tendría que estar haciendo, si fuera necesario, después de los estudios correspondientes, el Tren Maya? Pues la SCT, que es la que hace trenes. No, aquí lo hace Fonatur. ¿Por qué? Porque al presidente le dio la gana. Y el tramo tal lo hace el ejército. ¿Por qué? Porque al presidente le da la gana. Y bueno, se oye fácil, rápido, pero los de Fonatur saben menos de trenes que los de la SCT. Y entonces eso va complicando la capacidad de aterrizar realmente los programas del presidente. Muy grave, haces reflexiones del gabinete y del costo de los errores políticos, pero volveremos a eso un poco más adelante. Enrique, por favor. Carlos, en alguna parte del texto, a propósito de esta pregunta que te hacía Leonardo, tú señalas que pensabas que el presidente iba a actuar de manera pragmática, incluso por su propia conveniencia política. Y aunque no eres muy explícito ahí, pues por la historia que tenía el propio presidente. Y dices, al paso de los meses, pues he tenido que reconocer que me equivoqué, que no está actuando con ese pragmatismo que, por ejemplo, le habíamos visto en buena parte de su desempeño en el gobierno de la Ciudad de México. Y esto me lleva a la pregunta. El libro tiene una parte de balance y otra parte de perspectiva. Si dejamos por lo pronto el balance y corremos un poco la película, hay quien está preocupado de que esta administración vaya a acabar en una crisis financiera, porque hemos tenido hasta ahora crisis económica, crisis sanitaria, pero se ha podido eludir la crisis financiera como aquellas de los 70s, 80s e incluso 90s. ¿Ves tú ese riesgo, ese fin de sexenio envuelto en crisis financiera? Mira, primero sí me equivoqué. Yo pensé que decisiones como la de Texcoco no las iba a tomar. Yo pensé que decisiones como la de destruir las estancias infantiles tampoco las iba a tomar, que iba, digamos, pensar un poco más en las consecuencias de algunas de sus actos. Pero hay una parte del presidente que ha sido muy pragmático, y lo discuto en el capítulo 4 y 5, en particular lo que se refiere a respetar esa herencia buena que le dejó el neoliberalismo. El neoliberalismo le dejó una economía creciendo, podría crecer más, pero creciendo, con estabilidad macroeconómica, con un banco central autónomo, con un tipo de cambio flexible, finanzas públicas razonablemente sanas, con muchos problemas, pero razonablemente sanas, un tratado de libre comercio, una integración de México con Estados Unidos que le da una fortaleza frente a otros países de la región. Y eso hay que subrayarlo, el presidente lo entendió bien y ha sido pragmático. Los dos nombramientos que ha hecho de subgobernadores para el Banco Central han sido buenos, dos individuos profesionales, tres ya, personas profesionales que han agregado una discusión más rica en el Banco Central, no se ha ideologizado este mismo. Entonces, hay una parte del pragmatismo del observador que subsiste, y voy a regresar a tu pregunta específica, pero la otra parte de él, la polarizante, la de las obsesiones, le ha ganado en muchos otros temas. ¿Son sostenibles las finanzas públicas del país? Yo tiendo, Enrique, a pensar que si no cambia después de la elección su estrategia, creo que sí. ¿Por qué? Primero, porque el gobierno ha hecho unos recortes muy impresionantes, algunos correctos, como lo digo en el libro. El presupuesto que se destinaba a los agricultores más ricos de este país, lo regresivo que era la política agropecuaria de este país. Trataron varios de los neoliberales de cambiar eso y no pudieron. AMLO lo pudo con su enorme legitimidad y transformó un presupuesto que se les regalaba a los de por sí ricos tomateros de Culiacán a un presupuesto, yo creo que
más enfocado y menos desperdiciado. Porque es capaz de ahorrar en medicinas y en hospitales, aún en medio de una pandemia, de reducir el gasto de salud. Tiene una vocación de austeridad que puede tener costos muy importantes, el famoso austericidio, en el camino matas gente, pero ese es otro tema. En términos de balance, no cayó en la tentación, y yo eso lo digo en el libro, me parece correcto, la tentación de ponte a emitir billetes, genera deuda, reparte para minorar el crecimiento. México no es Estados Unidos, México va a salir, no emite su propia moneda, y México por todo esto, Enrique, creo que va a salir o está saliendo del hoyo económico de la pandemia con mejores finanzas públicas que Colombia o Brasil, sin una necesidad apremiante como Colombia de hacer una reforma fiscal con los costos que ya vimos y con una capacidad de pues seguir sosteniendo sus principales programas sin requerir un endeudamiento adicional. Sí hay hoyos negros, el hoyo negro más grande es Pemex, la obsesión, que lo analizo en el capítulo 6 del libro, la obsesión del presidente hacia refinerías, de ir como obstaculizando la inversión privada, obliga ahora al gobierno a invertir mucho más en energía que en el pasado, obliga al gobierno a subsidiar una serie de actividades donde se pierde dinero, y ahí hay un hoyo negro que no es trivial, que lo ha compensado en parte con una mucho más eficaz fiscalización de los impuestos. ¿Qué tan sostenible eso es en el tiempo? No lo sabemos. Todavía el arranque de año parece que van bien en ese sentido. Y yo creo que si el presidente no cumple su promesa de aumentar las pensiones, de las pensiones no contributivas, las pensiones a los adultos mayores, las finanzas públicas son perfectamente sostenibles. Si quiere cumplir con eso y cumplirlo rápidamente, sí creo que hay ciertas tensiones y presiones que se pueden acomodar. Hay un documento muy bueno de Morgan Stanley, se puede acomodar con un punto del PIB de recaudación adicional con algún tipo de reforma. No creo que no creo que ese sea el flanco más débil de esta administración. Para mí el flanco más débil de esta administración es el crecimiento, que aunque vamos a crecer por el rebote y por la locomotora de Estados Unidos, tú lo has discutido en textos tuyos, estamos desaprovechando una gran oportunidad para crecer muchísimo, muchísimo más de lo que estamos creciendo y en el camino, pues, tener un impacto en el bienestar de los mexicanos que no estamos pudiendo tener. ¿Es la ideología del presidente lo que impide ese crecimiento, Carlos? ¿O es esta suma de oficinas inconexas, desorganizadas en el gobierno, una Secretaría de Economía prácticamente inexistente, este gabinete chiquito al que haces mención en el libro, diciendo que no es resultado de que así salió, tiene un propósito y una estrategia, es decir, nadie le disputa el protagonismo al presidente, Carlos? Mira, yo creo que lo que tú dices es una suma de una visión ideológica en el tema energético que es, pues, de otro siglo, literalmente. Pensar que la soberanía radica en no importar gasolina, pues es muy rara porque sabemos que Pemex tradicionalmente ha perdido carretadas de dinero en la refinación de gasolinas. No es un negocio particularmente rentable en general, pero hay quienes lo pueden hacer rentable, son muy buenos haciéndolo. Pemex no es particularmente bueno. Y eso es pura ideología, porque si vieran los números, si compararas pues, cuánto gana las refinerías mexicanas versus otras, qué rentabilidad esos recursos que estás invirtiendo en las refinerías tendrían en exploración y producción. Si hubieras hecho un análisis, lo discuto en el libro, el secretario de Hacienda Ursúa convenció al presidente de pues vamos a licitar Dos Bocas con las mejores compañías y si ellas dicen que se puede hacer ese precio, pues se hará. Las mejores compañías del mundo dijeron que no se podía, el presidente decidió, sin hacer un estudio por medio, pues se va a hacer de todos modos y ya vimos los datos publicados en varios periódicos esta semana, donde nos indica que Dos Bocas pues va a costar más, va a estar lista más tarde, y en una inversión como esta, pues eso te pega en las utilidades hasta que te las puede destruir absolutamente. Entonces, eso es ideología, es la suma de yo creo que esto es bueno, con las prisas para hacer las cosas, con equipos técnicos pues debilitados o con poca experiencia o de plano absolutamente ignorancia del tema.
y deficientes. Víctor, adelante, por favor. Sí, Carlos, según el presidente, como parte de una reforma administrativa del gobierno que podría venir más adelante, las funciones de organismos autónomos regresarán a las secretarías de Estado y con ello, es el argumento, se ahorrarán miles de millones de pesos, dice él, en instancias que no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés. Parece que no va a parar el asedio, el desdén del Ejecutivo hacia instituciones y organismos autónomos. Están bajo riesgo entidades como el INE, como el INAI, como la COFESE, como el IFT. ¿Qué ves tú ahí? Mira, el capítulo 2 analiza en la mitad más o menos del capítulo 2 este tema de los organismos autónomos, las instituciones autónomas. Al presidente le choca lo que no puede controlar directamente. Ha sido respetuoso del Banco de México porque fue pragmático y entendió que eso era claramente en su beneficio, pero los organismos autónomos en materia económica no creo que entienda muy bien el valor que tienen desde el punto de vista de la creación de una infraestructura que dé certidumbre, que impulse la competencia, que no depende de decisiones políticas, las decisiones de si hay o no una concentración en tal mercado cual sea debida o no. No creo que le importe mucho y entiende muy bien la enorme discrecionalidad que le da a la Secretaría de Economía autorizar o no tal fusión, autorizar o no tal compra, y como él de lo que entiende es el poder, lo que quiere es tener ese poder y que los empresarios pues, tengan que irle a pedir permiso de hacer tal o cual cosa. Por supuesto, ese es el viejo modelo priista, es un modelo que da mucho control, pero es un modelo que pues, va en contra de las necesidades de certidumbre y profesionalismo en las decisiones de inversión de este país, y estamos compitiendo con países que tienen bien armada esa infraestructura y nos va a acabar costando mucho más en no crecimiento que lo que puedan costar la COFESE, y que por cierto no cuesta nada, el IFITEL que cuesta un poco más, pero tampoco cuesta gran cosa. Ahí la verdad ni ahorro hay, es puro ánimo de control, como lo vimos ya en los órganos que eran técnicamente autónomos, como la CREP, no constitucionalmente autónomos, donde ya pusieron una serie de comisionados que pues, hacen las instrucciones que les gira alguien en el gobierno, y el resultado neto es que pues, han ido destruyendo el mercado eléctrico y de producción de gasolinas, etcétera. Cree el gobierno que con eso gana control, que con eso le da recursos a la CFE y a Pemex. En el corto plazo quizá lo logren, pero en el mediano plazo pues, están obligando a estas empresas a invertir mucho más de lo que pueden invertir para generar generar las ofertas necesarias de energía de este país, y genera una enorme incertidumbre en una economía que requiere energía para poder cumplir con su mandato, su papel, su ventaja comparativa, que es la manufactura, de cara a la regreso de mucha inversión china a lugares más cercanos a Estados Unidos, inversión en China que podría estar llegando en México. Entonces va a tener un costo económico gigantesco. Pero el otro tema es, por supuesto, los órganos autónomos. Claro que antes las elecciones las administraba un despacho del gobierno, la Secretaría de Gobernación, para no ir más lejos. Cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación, pues él organizaba las elecciones y todos conocemos lo que pasó en la elección del 88, que los votos pues ya no se contaron, se cayó el sistema y vete a saber cuál fue el verdadero resultado de ese proceso electoral. Los mexicanos nos tomó mucho tiempo construir un régimen electoral que diera certidumbre al votante, a los partidos políticos, que genera cierta equidad. Sí, cuesta dinero, porque eso cuesta dinero, pero cuesta mucho más dinero, Víctor, mucho más dinero no tener legitimidad en los procesos electorales, cuesta mucho más dinero destruir la democracia y que luego eso genere una serie de inestabilidades políticas hacia adelante. Eso es lo que está en juego en la elección de este 6 de junio. Si el presidente tiene un mandato amplio, su partido tiene un mandato amplio para continuar con pocas restricciones en las reformas constitucionales, pues, a lo mejor cumple su promesa de desaparecer el INE y desaparecer el Tribunal Electoral, lo cual realmente es del libro de texto que hablan sobre cómo mueren las democracias, es el título exacto de alguno de estos. Lo que te dicen es que es bastante común que quien llega con una serie de reglas
que hacía posible la competencia electoral, una vez que están en el poder las destruyen para que esa escalera que le sirvió a él para llegar al poder no esté para sus adversarios, no esté para que otros puedan llegar al poder. Ese es el enorme y mayor riesgo que yo creo que hoy México está enfrentando. Incluso por encima, porque ya no alcanzó el tiempo, lo decías al principio, al terminar el libro, todavía no se presentaba este transitorio para la extensión del plazo del presidente de la Suprema Corte. Es mucho más riesgo para la democracia mexicana su intención de reformar y desmantelar el INE que Saldívar se quede 2 años más al frente de la Corte. Carlos. Mira, los dos son muy graves, pero es mucho más grave el del INE, es mucho más grave el desaparecer del tribunal, y en el fondo están pegados, porque luego el presidente especificó que sería el Poder Judicial el que organizará las elecciones en su modelo de reorganización administrativa. No es una reorganización administrativa, es una reforma profunda de la arquitectura institucional de este país, pero en fin. Y la idea de hacer, supongo, una sala en la Suprema, en la Suprema Corte que se encargue de asuntos electorales en vez del Tribunal Electoral, pues ya te permite tener un pleno más grandote donde tienes más ministros que tú nombraste, y yo creo que tiene que ver con un deseo, como discuto en el libro, de colonizar el Poder Judicial y asegurar que por esa vía pues no le estén frenando leyes que son obviamente inconstitucionales. Pues, el grueso de ellas no hay ni siquiera una discusión doctrinaria interesante, son tan evidentemente inconstitucionales, pero por supuesto al presidente eso no le gusta, y de eso se trata la destrucción de los órganos autónomos, que no haya quien le pueda decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en todas las democracias de lo que se trata es que el gobernante esté con restricciones, que tenga que actuar de acuerdo a la ley, no de acuerdo a su capricho. Sí, claro, y que haya contrapesos, porque pues si no, no encuentras. Déjanos aquí hacer una pausa, vamos rápidamente a mensajes y regresamos enseguida. Esto es La Silla Roja, estamos con Carlos Elizondo discutiendo su último libro, Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional. Volvemos. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero nos preocupamos por usted. Hoy vivimos en un mundo complejo, con grandes desigualdades y de complicidades criminales en el que cada vez se vuelve más difícil distinguir lo falso de lo auténtico. En este espacio te llevaremos lo más cerca del corazón de México y el mundo a través de los hechos y de los personajes que definen el curso de la historia. A las 18 con Elena Lozano, de lunes a viernes, 6 de la tarde. El Financiero Bloomberg, información con poder. Estamos de regreso. Carlos Elizondo, gracias. Enrique, por favor, adelante. Carlos, déjame ser un poco provocador a propósito de la primera idea del Y mi palabra es la ley. En las últimas semanas vimos una serie de fenómenos interesantes. El INE quitando candidatos de Morena, vimos al tribunal ratificando las decisiones del INE, para algunos sorpresivamente porque no había sido esa la tónica.
Vimos, lo cual era de esperarse, porque esa sí era la tónica, la Comisión Federal de Competencia introduciendo acciones de inconstitucionalidad en la Corte. En suma, vimos a los órganos autónomos y a algunos tribunales, los tribunales especializados, el juez Gómez Fierro, metiendo elementos que nos hablan pues de que tal vez no sea tan claro que la palabra del presidente es la ley, que todavía hay contrapesos que funcionan en el sistema mexicano. ¿Cómo ves tú estos hechos? Mira, tienes razón. Son hechos que muestran que todavía no siempre la palabra del presidente es la ley. Pero ¿cuál fue la reacción del presidente? Los voy a desaparecer para que ahora sí mi palabra siempre sea la ley. Me parece que tristemente ejemplifica de lo que se trata el libro. Yo en el capítulo 2 digo, está tratando de colonizar estos órganos, no lo ha logrado en todos, todavía hay esperanza de que puedan hacer una buena elección, que la Suprema Corte sea libre, esté jugando ahí un juego complicado, pero que al final en los temas importantes tome las decisiones correctas, como Saldívar, por ejemplo, defendió la integridad del juez Gómez Fierro, al que hacía referencia en un tuit el fin de semana, en fin, pasado. Es decir, creo que eso es lo que está en balance. Pero el presidente, cuando puede, su palabra es la ley. Hasta ahora no ha podido siempre, pero eso aspira. Y ya nos dijo que eso va a hacer si gana la elección. Incluso dijo, aunque no ganemos, en el extraordinario lo hacemos. Víctor, adelante. Sí, me cambio de tema, Carlos, para preguntar sobre el tema de salud a propósito de la pandemia y que también se aborda en el libro. Se perdió la oportunidad de construir un sistema de salud realmente universal. Venimos de esa transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Es cierto, como dice el presidente, que antes de este gobierno no funcionaba prácticamente nada en el país en términos del sistema de salud. El gobierno ha sabido enfrentar la pandemia. ¿Cómo valoras tú el proceso de vacunación hasta ahora? Pues mira, empezando por lo primero, por supuesto yo también aspiro a un sistema de salud como el de Dinamarca, que por cierto tendría que haber alcanzado México ya, de acuerdo a lo que nos dijo el presidente de la República. El problema es, regresando al tema original que me preguntaba Leonardo, el problema es que no basta tener el deseo, no basta decir el Seguro Popular está mal, sino hay que tener un plan articulado de cómo vamos a llegar de A a B. Es otra vez el tipo de decisiones, como tiene todo el poder, lo puede hacer así de golpe. Es increíble, o a mí me parece increíble, no sé si les parece a ustedes increíble, que el INSABI arrancó sin tener reglas de operación. Enrique, tú que llevas años siguiendo las políticas públicas, ¿recuerdas un programa de esa envergadura que haya arrancado sin tener las reglas de operación? Es decir, sin que supieran los actores del nuevo sistema qué le toca hacer a cada quien. Eso es lo primero. Lo segundo, pues el Seguro Popular tenía problemas, pero cubría una serie de cosas que hoy aparentemente ya no se están cubriendo, porque venían acompañados con los recursos para que se lograra. La idea del Seguro Popular tenía varias aristas interesantes, pero la más interesante, y muchísimos problemas, ¿eh? Si había corrupción otra vez, meter a la cárcel a los responsables, pero tampoco se ha sucedido eso. Si había abusos de quien haya habido, pues hay que hacerle las investigaciones correspondientes. Pero tenía un modelo muy interesante de tener una bolsa que aseguraba a quienes no están ni en el IMSS ni en el ISSSTE en caso de un catálogo de enfermedades catastróficas, cánceres, problemas de riñón, cosas muy serias y muy complicadas que normalmente quienes no están en un sistema de seguridad pues los arruina o de plano los mata porque no lo pueden financiar. No ha sido realmente sustituido eso, porque aunque en principio tienes el derecho para que el INSABI te dé esa cobertura, pues no tienen los recursos para comprar las medicinas, no tienen el equipamiento suficiente, como lo estamos viendo ahorita con la tragedia de la línea 12, donde varios de los accidentados no tienen, de los heridos, no tienen dónde atenderse o atenderse adecuadamente. Entonces, por supuesto era la oportunidad, por supuesto el sistema de salud que veníamos no era el de Dinamarca, pero yo no sé, habría que hacer una evaluación. ¿Estamos más cerca de Dinamarca que antes
o más lejos que Dinamarca de antes. Y en el caso de la pandemia, Víctor, pues claramente es un evento sorpresivo. Por definición es cuando se muestra cómo reacciona un gobierno frente a la sorpresa. La pandemia no es culpa del presidente. El presidente, por alguna razón que todavía no he explicado, dice que le cayó como anillo al dedo. Eso es bien extraño. No hay ningún gobernante que yo conozca que haya dicho algo similar, como anillo al dedo, una pandemia. Preocupante. Pero bueno, la reacción ante la pandemia tuvo tres, yo creo, elementos interesantes y no bien manejados. El primero fue la negación. Ahí no es si el sistema de salud funcionaba o no funcionaba. El presidente no creía que esto era importante. Lo dijo varias veces, lo dijo López-Gatell, el tema de tapabocas, toda esta historia. Cuando de repente se dieron cuenta que esto era grave, tomó una decisión políticamente muy inteligente que se llamó tener suficientes camas, que la gente no se muere en los estacionamientos. Y salvo en la parte crítica de diciembre, enero de este año, funcionó bastante bien. La gente se moría en su casa, ya que llegaban a las camas, la tasa de mortandad de pacientes ingresados del IMSS es altísima. En el libro cito un texto de más del 50% de los que entraban se morían. O sea, no fue bueno en términos de bienestar de los pacientes. No fueron los 65,000 muertos de un escenario muy catastrófico que nos dijo el subsecretario López-Gatell, sino vamos por arriba de los 220,000. A muchos países les pasó. Es una pandemia complicada, pero los reflejos se concentraron en dar camas, no en dar la mejor asistencia posible, en comprar ventiladores, aunque no hubiera la expertise para manejarlos. Y el resultado es que somos de los países con más muertos de los registrados y con más exceso de muertos frente a los que no están registrados del mundo, en absoluto, e incluso en el mundo per cápita tiene una población pues, más joven que Bélgica, que tiene un per cápita altísimo con una población mucho más vieja. Entonces los números pues, no son buenos, insisto, en muchos países, pero en México no son buenos. Finalmente la vacuna. Un país que hizo muy mal, también enfrentó muy mal la pandemia fue Estados Unidos. Pero el presidente Trump entendió muy rápido la importancia de la vacunación. Y si hoy tenemos 3 vacunas eficaces, pues es porque Estados Unidos las mandó a hacer, las pagó, las desarrolló, todo, y eso le permitió a Biden heredar un sistema que no estaba bien en la parte de su ejecución de vacunación, pero que tenían las vacunas. Y yo creo que el presidente López tardó en darse cuenta de la importancia de la vacuna. Revisen por ahí ciertas discusiones que hubo junio, julio. Se ve que López-Gatell no estaba muy convencido de la importancia de la vacuna. Tuvo que entrar Marcelo Ebrard a presionar para comprarlas. No es óptimo que las compre un canciller porque no es experto en el tema, no tiene la infraestructura. Se compraron bastante bien, en términos de número parecía que no estaban mal, pero pues lo de AstraZeneca falló pues porque no cuidaron lo que Trump cuidó, que es no basta decir voy a tener la vacuna, sino tengo que tener cada uno de los suministros que hacen posible que esas vacunas se envasan, se distribuyan, que haya jeringas, y la apuesta mayor que hizo este gobierno, que las vacunas de AstraZeneca, pues, producidas, es decir, envasadas en México, producidas en Argentina, pero envasadas en México, pues hasta ahora no se ha inyectado una sola de esas vacunas. Como tiene todo el poder y aquí no le importó el dinero, salió a comprar chinas, rusas y eso le dio un cierto piso. Pero están los datos, Víctor. Tú compara lo que nos prometieron, que iba a ser la velocidad de vacunación respecto a lo logrado, muy por debajo de lo prometido, y compara con otros países. México está entre los países que han vacunado una menor porcentaje de su población. Por supuesto, si ha vacunado a tu papá, estás muy feliz porque lo hicieron y tienes todo el derecho y qué bueno que lo vacunaron, pero no es lo que nos dijeron que iban a lograr para el mes de mayo. Y finalmente, en el tema de la vacuna, ni lejanamente, en efecto, ni lejanamente. Y finalmente, en el tema de la vacuna, este era un país que sabía vacunar muy bien. Y tuvieron que inventar todo este sistema centralizado, que en la Ciudad de México ha funcionado bien, en otros lugares ha funcionado menos bien, que ha generado una enorme incertidumbre, porque no sabes cuándo te va a tocar, qué vacuna te va a tocar, si te va a llegar o no la segunda dosis. Y terminaría con una cosa que me parece que es realmente muy preocupante, que habla del riesgo de que alguien tenga todo el poder, que no hay un comité científico que decida la prelación de la vacunación,
corríjanme, pero yo no conozco ningún país del mundo que alguien haya decidido vacunar primero a los maestros de una entidad, en este caso Campeche, que terminar con la vacunación completa de los médicos, públicos y privados, porque no hay una frontera clara entre quién atiende COVID y quién no. El que está en traumatología atendiendo a las víctimas del accidente, de la catástrofe esta de la línea 12, pues pueden estar o no vacunados y porque no se les dio a todos los médicos, a todos los camilleros, a todos los enfermeros, y alguno de esos pacientes puede ser positivo en COVID. Hoy me lo platicaba un médico que hace temas totalmente no COVID, que le ha tocado más de una ocasión revisar a alguien que luego resulta que era positivo a COVID y él no está todavía vacunado. Eso me parece trágico. Criminal, Carlos, eso hay que decir, es criminal, ¿no? Pues sí. Verdaderamente, y sale el personal médico de centros hospitalarios privados a decir, oiga, nosotros no nos han dado, y no importa, nadie dice nada, mandan vacunas a Campeche, a los maestros, es decir, sí es muy preocupante. Quiero llevarte al tema, ya lo mencionaste hace un momento, pero hacer un espacio chiquito para abordarlo porque es capital, es una línea discursiva de este gobierno y es el combate a la corrupción. El presidente usa continuamente este argumento para descalificar o justificar estas que has señalado tú como decisiones apresuradas, improvisadas. Canceló el nuevo aeropuerto en Texcoco porque había elementos de corrupción y luego no hubo un caso, una investigación, un proceso, nada, no hubo nada. Es decir, eso no aterriza en nada, es simple palabrería. Luego, el tema de la distribución de medicinas, recordamos, se desmanteló por completo ese sistema, había corrupción, no lo dudo, es decir, creo que algunas de esas empresas que trabajaban con el IMSS y con el ISSSTE y con los gobiernos estatales y los departamentos de salud, seguramente repartían mucho dinero para obtener estos contratos, pero tampoco se investigó, se procesó, es decir, como que esto queda solo en el aire, Carlos, no aterriza el discurso a la corrupción o el combate a la corrupción, es pues etéreo, no se concreta en expedientes y en juicios reales. En efecto, esa es la gran bandera del presidente, con razón. Los atropellos, los abusos, la corrupción de tantos funcionarios federales y estatales en los 6 años de la administración de Peña Nieto, pues son terroríficos. Pero ciertamente lo extraño es que esté el discurso, pero no están las acusaciones en concreto contra quienes presuntamente hicieron los actos de corrupción. No solo eso, se ensaña con organismos como Mexicanos contra la Corrupción, que uno de sus grandes éxitos fue desenmascarar muchas de estas estafas, la famosa estafa maestra, que le acabó ayudando al observador para fortalecer ese discurso y ahora no solo no ha construido, eso voy a hablar un poco más adelante, un sistema que nos asegura que esto no pasa hacia adelante, sino esas voces externas que fueron tan potentes en el sexenio pasado para hacer visible esta corrupción, quiere que no estén ahí. Y insisto, a él le vendría, si yo fuera el presidente, querría que me estuvieran diciendo, porque yo creo que el presidente, en lo personal, no le interesa el dinero, pero yo querría saber si mis funcionarios no están abusando, si no está pasando cosas que luego van a generar pues, un desvío de recursos hacia donde deberían de estar llegando. El presidente no parece estar preocupado por eso, no solo es este ataque constante a las organizaciones de la sociedad civil que hacen ese tipo de cosas o a los medios de comunicación, sino no ha construido unas instituciones que nos aseguren que llegue el presidente que llegue el secretario de fulana de tal o cual secretaría que llegue, haya los controles para que no haya el tipo de problemas que históricamente ha tenido en México. O sea, no está construyendo instituciones sólidas que nos permitan dar un salto importante en nuestra capacidad de contener y castigar a los corruptos. Contener a la corrupción y castigar a los corruptos. Cero instituciones, al contrario, desmantelando las que existían. Enrique, adelante. Carlos, yendo un poco hacia adelante, cosa que haces en el último capítulo, en las conclusiones, donde trazas
algo de las perspectivas. ¿Qué escenario visualizas en dos circunstancias? Una en la cual Morena y aliados ratificaran su mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y otro en el cual la perdieran. Por las últimas encuestas que hemos publicado, no va a ser fácil que pierdan la mayoría absoluta, pero pareciera que sí hay posibilidades de que no lleguen a la mayoría constitucional. ¿Qué implicaciones hay de ese escenario? Y lo mismo en el caso de los estados. Los últimos datos muestran una competencia mucho más intensa en un mayor número de estados respecto a lo que preveíamos hace apenas un par de meses. ¿Cuáles serían tus escenarios? Gracias, Enrique. En efecto, las encuestas que ustedes publicaron en el Financiero a lo largo de esta semana y la anterior nos han dado una luz muy interesante respecto a lo que dices. El escenario donde tengan la mayoría constitucional, pues les va a validar, primero políticamente, pues tuvimos los votos para, y van a entonces meter el acelerador para tratar de desmantelar esas instituciones que les incomodan, más toda otra agenda legislativa que podrían traer ahí de temas que no nos han hecho explícito, si una reforma fiscal cómo sería, o hasta cambiarían la Constitución para poder tener una reforma fiscal más potente. En fin, nos abre el régimen, nos hace un signo de interrogación gigantesco. Aunque tenemos que tener claro, Enrique, que en el Senado todavía hay una minoría suficientemente grande que si se defiende, como lo hizo en el tema de la revocación de mandatos, podría frenar estas reformas constitucionales, aunque sí hay algunos senadores pues, muy frágiles y que pueden ser sujetos a presiones. Y también va a importar las elecciones estatales en este tema en la medida en que valide o no Morena la mayoría amplia que tienen los congresos locales, que también se requiere para procesar una reforma constitucional. Entonces, yo lo que te diría, pues se abre un mucho mayor riesgo de que se destruya esa arquitectura institucional pues, que nos permitió construir una democracia con todos sus problemas, pero una democracia que permitió que alguien que hablaba contra la mafia en el poder pudiera ganar la elección. Y yo quiero tener un país donde alguien que hable contra la nueva mafia en el poder o contra quien quiera también pueda llegar si los votantes así lo quieren. Por el otro lado, pues sí es también muy importante si la hegemonía morenista del 2018, que fue grande y amplia a lo largo del territorio nacional, se mantiene o no. Una de las cosas que me gusta mucho de la encuesta de ustedes es esta submuestra por circunscripción que nos permite ver cómo está la intención de voto, no solo para gobernador, que voy a regresar ahí un momento más, sino para diputado en las 5 circunscripciones. Y sí vemos que se ha ido, digamos, debilitando relativo a la elección del 18, el norte y, digamos, el centro-occidente, versus que Morena se ha fortalecido de forma muy profunda en el sur. Entonces, nos habla ahí de no solo un posible contrapeso, sino un balance geográfico distinto, que haría, digamos, nos regresaría a esa como división del voto, nos acercaría a esa división del voto del 2006, donde los estados del norte eran pues, panistas y los estados del sur sí eran perredistas en ese caso, que sería como más lógico dado la estructura socioeconómica de los estados del norte. Pero también está en juego las gobernaturas, esas 15 gobernaturas donde se seleccionará quién va a ser su futuro gobernador. Hace 3 meses parecía que Morena se podía llevar 14 y hoy pues se puede llevar 10, o a lo mejor 8, a lo mejor menos. Y si Morena no consolida su hegemonía territorial en estas 15 gobernaturas, pues esos contrapesos nos permitirán tener un país más plural y con más capacidad de resistir ocurrencias que fueran contrarias a, por lo menos, la estabilidad democrática de este país. Víctor Piz, por favor. Recientemente conocimos algunos datos interesantes, concretamente sobre las remesas familiares, Carlos. En marzo ingresaron al país 4.150 millones de dólares, pero si medimos el flujo a 12 meses, estamos hablando de más de 41.800 millones de dólares. Y al presidente López Obrador le gusta destacar este dato siempre que se publica la información en el Banco de México. No sé si este dato de alguna manera nos dé una señal
de que Joe Biden puede ser o está siendo el presidente que más está contribuyendo al bienestar de los mexicanos? Mira, primero hay que subrayar el genio del López Obrador de hacer de un tema que no tiene mayor mérito suyo como un logro de su administración en el país. Esta frecuente alusión a que ahora hubo un récord gracias a los mexicanos en el exterior que nos mandan las remesas. El presidente es un genio comunicativo, eso tenemos que reconocérselo, hay que entenderlo, hay que aprender de él, porque es capaz de construir una realidad sobre un tema como las remesas, que lo que indican es lo opuesto. Las remesas, creo yo, se mandan en un balance de quienes las tienen. Es, uno, tengo, y dos, qué tanta necesidad hay del otro lado. Si los del otro lado no tienen tanta necesidad, porque les está yendo a todo dar, les mando menos. Si yo no tengo, pues no les puedo mandar. Entonces, ciertamente lo que estamos viendo, y no solo con Biden, empezó con los apoyos fiscales del presidente Trump, es esa lana, pues una parte acaba en manos de quienes mandan remesas, quienes ven que el desbalance entre los dos países es tan fuerte, entonces mandan el dinero. En el fondo, las remesas cuando crecen es una señal que la brecha entre los dos países simplemente se ha ampliado y que por lo tanto hay más necesidad de mandar remesas a los parientes que no pudieron irse a Estados Unidos. Nos estamos acercando a las conclusiones y comentarios finales. Carlos, hay mucho, el libro es vasto, es profundo, analiza muchos aspectos y permite tener muchos elementos de juicio. Hay una conclusión en uno de los capítulos que señala la eficacia de gobierno en el de las conclusiones, donde dices, hay mucho amor, pero no ha consolidado la mejora en la calidad de vida de los mexicanos como prometió. Esa me parece pudiera ser una de las grandes conclusiones, porque pues ahí están pues los pobres no atendidos, el segmento gravemente afectado por la pandemia, que hay decenas de miles de muertos que no lograron recibir la menor atención y bueno, el discurso sigue siendo primero los pobres, pero en los hechos pues tampoco se ven beneficiados, Carlos. Mira, en un sentido el presidente entendió muy bien la dinámica que es. Pues mira, la economía pues va a dañar a todos. Yo no voy a gastar mi ficha en apoyar a las empresas, no voy a gastar mis fichas en apoyar a quienes no me lo van a agradecer políticamente, voy a gastar mis fichas en repartir dinero. Y aunque el monto total, como lo has escrito tú, Enrique, no ha crecido de forma importante, sí es más dinero que en el pasado y sobre todo está muy dirigido a los grupos donde el presidente tiene más apoyo y es un apoyo que llega a su nombre y eso le da pues, una enorme solidez. La encuesta que ustedes desglosaron por edad muestra claramente que entre los adultos mayores, donde está el mayor apoyo en intención de voto por Morena, y pues es justamente el segmento donde más apoyo les llega. Entonces eso les funciona bien. Muchos de ellos además están en el mercado de trabajo, los adultos mayores, su afectación por la crisis ha sido seguramente menor, mientras que estos apoyos son significativos en su nivel de bienestar y además se los agradecen personalmente al presidente. Punto. Pero si uno ve los números de Coneval, sí hay más pobres que antes. Punto. No poquitos, muchos más pobres que antes. Y si uno ve las evaluaciones de muchos de estos programas, pues no están generando lo que querrían. Hay deserción escolar en media superior, como no habíamos visto en muchos años. Hay un desastre en materia educativa por la telesecundaria, por la forma en la que resolvieron el tema de la educación a distancia, que va a generar un daño muy profundo en la calidad educativa de los estudiantes mexicanos. En fin, los problemas reales que podrían hacer a los más pobres en México, que mejoraran su bienestar, que tuvieran una trayectoria de mejoría en el tiempo interesante, ciertamente está muy deteriorado. Pero como digo en el libro, López Obrador entendió muy bien que en muchos sentidos basta hablar por los pobres. Esa parte de ser su voz frente a esa élite abusiva que subía al avión presidencial, él no lo hace. Él es muy eficaz. Sí, venimos de un gobierno abusivo, racista, clasista. El presidente pues, se monta del otro lado y le dice, yo soy como ustedes, yo los defiendo a ustedes. Y bueno, no he podido cumplirles lo de la menor pobreza y mayor crecimiento por la pandemia.
Si uno ve las encuestas, creo que la de ustedes no lo trae, o por lo menos la parte pública no lo trae, Enrique. ¿De quién es culpa el crecimiento económico, el bajo crecimiento económico? Pues viene de afuera, es un problema de la pandemia y eso ha eximido ante una parte del electorado los costos asociados con un mal desempeño económico. Comentarios finales, Enrique, por favor, conclusiones. Pues simplemente, Carlos, pues va a haber que chambear duro porque varias de las preguntas que te haces en el libro van a cambiar probablemente de respuesta después del 6 de junio y después de los próximos meses. Cito dos nada más. ¿Podrá renacer la oposición? ¿Qué retos tendrá quien se lleve la rifa del tigre en la elección del 2024? Así que pues tendrás que trabajar porque estaremos esperando el próximo libro donde tendremos ya algunas pistas adicionales de estas respuestas. Carlos, gracias por compartirnos estas reflexiones. No, gracias a ti, Enrique. En la parte primera del libro digo, pues 2 años no son todo el sexenio, pero creo que ya está muy trazado el estilo, los logros, la forma de gobernar. Y esas preguntas sí son para un libro, pero para el 24, que es cuando veremos si realmente renació la oposición y quién ganó, qué tipo de país se lleva, pero va a ser un país, yo creo, que mucho más complicado que el que heredó López Obrador. Y deteriorado me preocupa, Carlos, porque como bien señalas, pues todas las variables económicas apuntan para mal, a pesar de que bueno, vendrán las remesas y la economía americana nos va a jalar y, en fin, tendremos alguna pequeña válvula de escape. Pero todo el plan de infraestructura, de crecimiento, de desarrollo, de energía que pues se construyó en los últimos años, ahora fue radicalmente frenado. Víctor, por favor, tus conclusiones. Así es. Sí, y mi palabra es la ley, es lectura imprescindible para entender lo que está en juego el 6 de junio. Si se refrenda la mayoría calificada de Morena y sus aliados, o si les bastará con una mayoría absoluta para sacar leyes secundarias y continuar con la agenda de transformación. Ahí está la referencia del libro. Gracias, Carlos, suerte. Gracias a los tres, un placer y espero la siguiente vez que ya sea presencial. Muchas gracias. Un abrazo grande, Carlos Elizondo, mucho éxito con el libro. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, una recomendación muy sólida para que usted revise este volumen, porque nos permite entender mucho lo que está pasando y sobre todo algo en lo que Carlos profundiza y es el estilo personal, la personalidad, las ideas o los prejuicios del personaje que hoy pues ostenta un enorme poder en este país. Gracias, de verdad, Carlos, un abrazo. Señor Piz, buenas noches. Señor Quintana, buenas noches. Y a usted, que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí en La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.